buen Dios. Y así, en esa misma actitud de adoración, hoy quiero, con la ayuda de Dios, transmitir un mensaje de concientización y sobre todo una explicación de lo que estamos viviendo en este tiempo en el mundo entero. El viernes hablé de que estaba debatiendo entre traer esta palabra o no, y entiendo que tengo que hacerlo. Por eso quiero que usted me preste mucha atención. Y por unos segundos yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Y usted le diga a Dios: Señor, háblame en esta tarde. Señor, atamos nuestra mente a tu mente, Dios. Y te pido, Dios, que esta palabra no vuelva vacía, que dé el fruto que tiene que dar. En el nombre de Jesús, amén. Y sobre todo quiero que usted salga de este lugar y tome muy en serio, y se tome en serio lo que estamos viviendo. La Biblia dice que hay tiempo para todo, pero como iglesia, y usted que viene a esta congregación, yo le exhorto que tome muy en serio todo esto que está pasando en el mundo entero, porque podría traerles un mensaje diciendo que esta epidemia no tocará nuestras vidas. Pudiera en esta tarde tal vez traerles un mensaje diciéndole que no nos pasará nada a nosotros, que esta epidemia no va a tocar nuestras familias, que vamos a estar bien. Y en el fondo de mi corazón esa es mi oración, y es lo que le estamos pidiendo a Dios, que esta situación que está ocurriendo no toque nuestras vidas. Pero tú y yo debemos entender que más que esa petición que hay en nuestras vidas, que hay en nuestros labios en este momento, tenemos que entender que hay algo mucho más profundo en lo que está viviendo el mundo entero en este momento. Hay algo mucho más que decirle: Dios, guárdame, protégeme, que esta pandemia no toque mi casa, no toque mis hijos, no toque mi familia. Hay algo mucho más profundo en medio de todo esto. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 21, versículo 11. Y Lucas capítulo 21, versículo 11 nos da la claridad y la respuesta de lo que hoy está sucediendo y lo que ha venido sucediendo ya. Lo que pasa es que escuchamos de lo que está sucediendo en otras naciones, en otros países, en otros continentes. Escuchamos, pero en esta ocasión nos tocó a toda la tierra en general. Y cuando tú te sientes que este tipo de situaciones está acechando tu vida, está tan cerca de ti, entonces es cuando tenemos que detenernos a pensar por un momento en lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 11. Dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencias. Y termina diciendo, parte de lo que dice este pasaje bíblico, dice que habrá terror y grandes señales del cielo. Si queremos saber entonces y entender por qué están llegando esta clase de epidemias, por qué estamos viviendo este tiempo en el cual el COVID-19 está tocando el mundo entero, si queremos entender esto, tenemos que ir a este libro sagrado. Si tú y yo y las personas que hoy nos ven queremos entender qué está sucediendo hoy en la humanidad, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y aquí vamos a encontrar la respuesta de lo que estamos viviendo. Aquí está la respuesta. Muchas veces estas enfermedades y todo lo que está diciendo Lucas, o pestilencias como estamos viendo y leyendo, llegan a los pueblos cuando se rebasan los límites de inmoralidad.
Y hoy quiero, con la ayuda de Dios, probarles a ustedes, o mejor recordarles lo que ya la Biblia nos dice. Y quiero repetirle esta parte: muchas de estas enfermedades, muchos de esos terremotos, muchas de estas situaciones que se están dando, pero en este momento esta situación se dan en los pueblos cuando la humanidad ha rebasado los límites de inmoralidad. E inclusive se llegan a extremos, escuche, de imponer leyes propias. La humanidad ha llegado a ese extremo de imponer leyes propias, dejando a un lado las leyes divinas de Dios. Es lo que estamos viendo. Es lo que cada año que pasa, cada día que pasa, se sigue aumentando y el hombre sigue imponiendo sus leyes y alejándonos cada día más de las leyes divinas de Dios. Entonces, si seguimos la historia bíblica o el curso bíblico a través de todo este tiempo, nos damos cuenta que el mismo hombre, o sea, tú y yo, hemos sido los que hemos alterado literalmente el curso o la naturaleza de lo que Dios ha tenido determinado para cada uno de nosotros. Somos nosotros los que a través de la historia hemos alterado, hemos cambiado, hemos decidido hacer lo contrario a lo que Dios ha tenido establecido desde un principio de la creación. Somos nosotros los que hemos hecho eso. Hemos desviado el camino de lo natural de Dios a lo antinatural, a lo que va en contra de Dios. Hemos sido nosotros los que hemos hecho eso. Y podemos verlo desde el principio de la Biblia. Adán y Eva fueron responsables de alterar el curso natural o el propósito natural que Dios tenía establecido para la humanidad. Adán y Eva fueron responsables de eso. En ningún momento Dios fue responsable del pecado de Adán y Eva. Ellos tomaron la decisión de cambiar el curso de lo que Dios tenía establecido para ellos. Los responsables entonces fueron ellos. Por esa razón es que hoy en día, escúcheme lo que le voy a decir, hoy en día el apartarnos de Dios, cuando la gente se aparta de Dios, se olvida de Dios completamente a causa del pecado, cuando la gente se aparta de Dios a causa de eso, hace que la humanidad, hace que el hombre siga cambiando constantemente su conducta. Apartarnos de Dios nos trae este tipo de consecuencias. Alejarnos de Dios nos trae este tipo de consecuencias. Cada vez que el hombre se sigue alejando de Dios, cada vez que el hombre se sigue apartando de Dios, cada vez que seguimos dejando a Dios de nuestro lado, cada vez que tú y yo pensamos que no necesitamos a Dios para vivir, cada vez que tú y yo tomamos decisiones y no tomamos en cuenta a Dios para nada, tú y yo simplemente estamos confirmando y diciéndole a Dios: sigue cambiando el curso de la historia, sigue llevándonos a límites, porque nosotros estamos tomando literalmente esas decisiones a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Y esto que estamos viendo hoy viene a través de la historia bíblica. Siempre ha existido, siempre ha sido lo mismo. De la misma forma, escúcheme esto, que el hombre se vaya apartando de Dios, la tierra seguirá sufriendo más dolores, como dice la Biblia, de parto. A medida que tú y yo y que la humanidad entera sigamos yendo en contra de lo que Dios quiere, de las reglas establecidas por Dios, de los estatutos establecidos por Dios para nosotros, a medida que sigamos apartándonos, la tierra seguirá sufriendo cada vez más. Tú y yo seguiremos sufriendo cada vez más. Más habrán epidemias como las que estamos viendo hoy en día. Cada vez será peor. Y no se lo estoy diciendo yo. La Biblia lo confirma y más adelante lo vamos a ver. Cada vez que tú y yo hagamos eso, seguiremos teniendo dolor. El hombre, entonces,
para resumir esta primera parte, hace que el curso y nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir en esta tierra siga cambiando cada vez más. Somos nosotros los responsables de esto, que esto esté cambiando. Somos nosotros cuando decidimos apartarnos del plan de Dios para nuestra vida. Somos tú y yo los que hemos tomado las decisiones de alejarnos de Dios. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 5, del 8 en adelante. Mire lo que dice acá. Así que en aquel tiempo convocaron a todos los jefes filisteos y le preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasladen el arca del Dios de Israel a la ciudad de Gat, respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Esto provocó un pánico horrible. Yo no quiero meterles miedo, porque no se trata de eso. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Las redes sociales están inundadas de infundirnos pánico y terror. Por eso la gente está como está. Por eso la gente está actuando como está actuando. Por eso se está quedando, se quedó ya mucha gente sin algo tan esencial como es un papel de baño. Porque la gente está en pánico. Y en esta tarde yo no quiero hacer lo mismo con usted, pero sí quiero que se concientice de que si la iglesia, o en este caso tú y yo, que pertenecemos a esta iglesia y los que nos ven a través del internet, hacemos un alto en el camino, vamos a empezar o podemos empezar con la ayuda de Dios a cambiar ese curso de la humanidad. Pero tenemos que empezar, tenemos que entrar en conciencia. Entonces, en este pasaje bíblico podemos ver que los filisteos se habían apoderado del arca de Dios. Los filisteos se habían apoderado y le habían llevado a un lugar donde Dios no quería que se llevara. Era un lugar que deshonraba el nombre de Dios. Era un lugar donde Dios no quería. Recuerde que el arca del pacto, o el arca que los israelitas siempre tenían en sus templos, era donde habitaba literalmente la presencia de Dios. Ahí, eso era algo muy delicado. Usted puede encontrar muchas partes en la Biblia donde las personas que se pasaron los límites frente al arca murieron simplemente. No se podía hacer nada que no estuviera dirigido por Dios para ese momento. Entonces, en este contexto, eso fue lo que pasó. Esto causó entonces que Dios enviara un quebrantamiento, que Dios enviara un castigo a este pueblo por haber tomado literalmente algo que no le correspondía a ellos. Los filisteos tomaron el arca de Dios y ellos decidieron qué hacer. Ellos decidieron dónde ponerla. Y a raíz de eso sucedió lo que vemos en esta historia. Podemos entonces ver que cuando nosotros pasamos esos límites, nos quebrantamos las leyes de Dios, puede traer consecuencias graves, gracias mamá, en la tierra. ¿Está conmigo? La Biblia nos lo está recordando simplemente. Cuando tú y yo decidimos quebrantar, sobrepasar las leyes divinas, esto trae consecuencias graves para la tierra. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. El mundo entero ha rebasado los límites del quebrantamiento y sobre todo ha rebasado los límites de las leyes que Dios nos dejó para vivir. En otras palabras, se lo voy a hablar más claro todavía. El hombre hoy en día le importa 5 lo que piense Dios. Al hombre hoy en día le importa nada si Dios está o no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Eso es sobrepasar los límites y como consecuencia la tierra sufre.
la tierra sufre, convirtiendo el mundo en un desastre moral que va en contra de lo establecido por Dios. Y hoy quiero que entendamos con la ayuda de Dios que también como iglesia hemos pasado los límites con Dios. La iglesia ha pasado los límites con Dios, las leyes naturales, las leyes divinas de Dios, con Dios de una manera asombrosa. Ya no hay respeto. Los púlpitos, usted escucha una cantidad hoy de barbaridades y de cosas que usted no entiende cómo hay gente escuchando tanta tontería en los púlpitos. Hace 3 semanas escuché a un hombre hablando de la sangre del prepucio de Cristo. ¿Qué es eso? Miles y miles de personas escuchando un mensaje que causa risa, que es ridículo, que no tiene base bíblica, donde le decía a la gente o le vendía a la gente que si la gente se santificaba con esa sangre no iba a caer en fornicación y en adulterio. Y la gente escuchando todo esto. La iglesia está mal. La iglesia del Señor ha rebasado los límites con Dios. Y como consecuencia la tierra sufre. La tierra tiene que pagar sus consecuencias. Por eso tú y yo en esta tarde tenemos que hacer un alto. Tú y yo tenemos que hacer un pare en la vida. Este es un llamado de parte de Dios a parar, a reflexionar, a arrepentirnos de nuestra actitud fría y frívola con Dios. Este es un llamado directo de parte de Dios para que tú y yo dejemos la indiferencia hacia Dios, para que la iglesia deje la indiferencia hacia Dios, para que podamos volcarnos en una actitud, como decía hace un rato atrás, de humillación a Dios, de adoración a Dios. No puede ser que tenga que ocurrir todas estas situaciones para que la iglesia pueda despertar. Porque pueden suceder 2 cosas en estos tiempos, y usted lo verá. O situaciones como estas va a ocasionar que la iglesia se vuelva a Dios y se arrepienta como esperamos que suceda, o la iglesia de Dios cada día seguirá siendo más fría y más distante e indiferente con Dios. 2 cosas pueden suceder. Y la segunda no me sorprende, porque así estamos. Así es la realidad. Pero yo quiero en esta tarde decirte, tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos por misericordia, por la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, decir, oye, voy a parar. No voy a seguir ignorando a Dios. No voy a seguir siendo indiferente con Dios. No voy a seguir teniendo esa actitud tan fría y tan frívola para Dios. Voy a disponer mi vida para adorarle. Voy a disponer mi vida para que Él haga en mí lo que Él quiere y tiene que hacer. Tenemos que hacer un alto en el camino. Parar es difícil, porque cuando tú y yo estamos acostumbrados a hacer algo por tanto tiempo, es muy difícil cambiar esa conducta. Yo creo que la iglesia lleva años sin saber qué es un tiempo de oración, de adoración a Dios. Y tenemos que construirlo, enseñarlo. Pero se supone que eso no se debería de enseñar, porque fuimos creados para adorar. La iglesia tendría por naturaleza que saber que cuando nos reunimos en este tipo de santuarios, vamos de una preparados para adorar, para entregarnos, para levantar nuestras manos, para cantarle, para llorar, para dejarnos ministrar, para hacer lo que no hacemos normalmente. Pero cambiar esa conducta y hacer un pare, sé que es difícil. Pero el llamado en esta tarde es, tenemos que hacerlo. Tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que hacer un alto en el camino y arrepentirnos de nuestra actitud y pedirle perdón a Dios. Y cuando hacemos eso, la Biblia dice que Él escucha la oración de su iglesia y perdona los pecados y sana la tierra. Hay otro pasaje en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 15.
donde vemos otro hecho similar a lo que sucedió con el arca. Dice, entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de pestes? Piénsalo bien, le dijeron a David, y dime, ¿qué debo responderle al que me ha enviado? Y David dijo, estoy entre la espada y la pared. Ninguna de las 3 era buena. Ninguna de las 3 era buena, pero mire, respondió David, pero es mejor que caigamos en manos del Señor, porque su amor es grande, y que no caiga yo en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado. Dice, y en todo el país, desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 personas. ¿Qué podemos ver en este pasaje? David eligió que Dios enviara una peste al pueblo de Israel. Él entendió que de las 3 la mejor era esa. Porque la realidad es que es mejor pasar un tiempo difícil en las manos de Dios y no un tiempo difícil en las manos de los hombres. Porque el hombre no tiene sentimiento, el hombre es cruel, pero Dios es misericordioso. Y David tomó esta decisión. ¿Por qué David tomó esta decisión? Porque él tenía 3 opciones nomás y decidió por esta. ¿Sabe por qué? A causa de haber pecado en gran manera el pueblo de Israel contra Dios. ¿Qué me dice esto? Que llega un momento que Dios se cansa. Yo sé que muchos padres que habemos aquí, o cuando fuimos hijos, llegó un punto que nuestros papás nos pusieron un hasta aquí, no más. No negocio más contigo esto. Y esto es lo que vemos en este nuevo pasaje. Dios se cansó. ¿Por qué? Porque Israel lo único que hacía era hacer lo malo, pecar contra Dios, todo el tiempo ahí. Por eso entonces David decidió que lo mejor era que una peste tocara al pueblo para así pagar su pecado, llevando así las consecuencias graves que Israel había cometido. Por eso David aparentemente tomó una decisión cruel, porque murieron 70,000 personas, pero en medio de todo fue la mejor decisión que él pudo haber tomado. Esto nos lleva entonces, iglesia, nuevamente a pensar que el pecado del hombre activa algo en lo espiritual. Les he traído 2 ejemplos claros. Y nos tiene que llevar a pensar que la conducta de nosotros contra Dios activa algo en el ámbito espiritual. Activa algo en contra de lo que podamos hacer. La humanidad está, voy a utilizar un término puertorriqueño, está pasada. Se pasaron, nos pasamos del límite. Estamos pasados. Y como nos pasamos, tiene que activarse algo en lo espiritual. Por eso, como la pastora Stephanie decía ahora, Señor, te damos gracias por esto. ¿Sabe por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Y Dios simplemente nos está diciendo, hey, ya no más, basta. Te estoy llamando, simplemente te estoy dando un llamado de atención. Suficiente, suficiente. La iglesia igual. La gente juega con Dios, hace con Dios lo que quiere, le promete a Dios y no le cumple. Hacen lo que quieren con Dios. Y Dios nos está diciendo, mi misericordia es grande. Pero no nos podemos olvidar que Dios también es fuego consumidor. Y Dios corrige cuando ama. Y Dios nos ama. Dios nos ama.
Por eso hay que darle gracias a Dios. Si esta situación no nos hace caer en tiempo de hacer un pare, ¿qué más debemos de esperar? Cosas peores vendrán. Pero si tú y yo hacemos un alto en el camino, esas cosas peores que vendrán, vamos a tener la capacidad de enfrentarlas con tranquilidad. Porque entendemos que Dios está en control de todo. Amén. Entonces, ahora, de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, lo que les acabo de decir, y en los momentos en la vida notamos que los actos de desobediencia del hombre a Dios son muchas de las causas principales de desatar este tipo de pestes y de epidemias. Simplemente es el comportamiento del hombre que desata este tipo de situaciones. Es lo que acabamos de ver en la Biblia. Y muchas veces el hombre, escúcheme, porque somos conchudos, tendemos a culpar a Dios de lo que está pasando. ¿Por qué Dios permite esto? Si tú existes, entonces ¿por qué estás permitiendo que tanta gente muera? Porque esa es la tendencia de nosotros. Lo mismo cuando Dios le preguntó a Adán, ¿y dónde está Eva? ¿Qué pasó, Adán? ¿Qué pasó? La mujer que me diste. Porque nuestra naturaleza es culpar a alguien, no asumir responsabilidades. Pero en esta tarde tenemos que asumir la responsabilidad que Dios nos está llamando la atención. Dios nos está diciendo, hey, y muchas veces tendemos, o la humanidad tiende a culpar a Dios, pero si hiciéramos un examen rápido de lo que está pasando en el mundo o de lo que el mundo está practicando actualmente, podemos definir el panorama de la siguiente manera, muy sencilla. Mire esto. Mira estas estadísticas que encontré. Casi el 80% de los países en la actualidad están aprobando leyes que quebrantan las leyes de Dios. ¿Usted puede creer eso? Más del 80% de las naciones en el mundo están aprobando leyes que van en contra de las leyes de Dios. Lo último que escuché y que vi fue la aprobación del aborto ya a los 9 meses de edad. Es increíble. Es increíble. ¿Hasta dónde vamos a llegar, iglesia? 9 meses y todavía la gente o las mujeres pueden hacerse un aborto. ¡Wow! ¿Hasta dónde? Seguimos en contra, aprobando leyes que quebrantan las leyes de Dios. Y no se trata de una sola ley, son muchas leyes que causan y que están causando en este momento este desequilibrio mundial que estamos viviendo. Son muchas leyes. Por eso no soy pro ni soy en contra, simplemente me rijo a orar por los gobernantes. Pero aplaudo lo que el presidente hizo hoy, de declarar este día, día de oración. Sea lo que sea ese hombre, fue algo que hay que aplaudir. Convocados a un día de oración. Nunca, creo, se había visto en la historia de esta nación que un gobernante declarara un día de oración. Tenemos que orar y pedirle a Dios. Entonces, se tratan de muchas leyes que están causando este desequilibrio. Vámonos a la ciencia tal vez. Este país tiene científicos extraordinarios. Grandes naciones, potencias como Rusia, como China, que han desarrollado inventos extraordinarios, pero la soberbia y la arrogancia de ellos muchas veces han terminado creando más daño que beneficio. Y miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 22 acerca de esto que les estoy hablando. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos
y se les oscureció su insensato corazón. Mire, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. La capacidad que Dios le ha dado al hombre es asombrosa. Por eso esta gente tiene la capacidad de inventar. Cada vez estamos más adelante, la ciencia avanza. Pero muchas veces la arrogancia y la terquedad del ser humano está haciendo más daño a veces que el mismo bienestar que nos puede causar, porque no están tomando en cuenta a Dios. Dios tiene que ir primero en todo. Ahora yo les hago la pregunta: ¿tiene la culpa Dios de lo que está pasando hoy? ¿Tiene la culpa el hombre de lo que está pasando hoy? Claro, esa es la razón. Esa es la realidad. ¿Y por qué tiene la culpa? Porque ha decidido simplemente no obedecer las advertencias que Dios nos viene dando hace tanto tiempo en la Biblia, de volvernos a Dios y reconocerle. Simple como eso. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos, porque somos necios y tercos. Tenemos que hacer un alto. La Biblia viene cumpliendo todo al pie de la letra. ¿Usted sabía eso? Hay gente que le tiene miedo a leer Apocalipsis. No le tenga miedo, léalo, porque la cosa va a estar peor. Léalo y usted se va a dar cuenta para que se prepare. Pero no para que se prepare y deje los supermercados vacíos, sino para que usted se prepare y se ponga a cuentas con Dios. Que usted se vuelva a Dios, obedezca a Dios, adore a Dios, le dé a Dios el primer lugar, viva para Dios, respire para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Prepárese para estos tiempos que vienen más difíciles, agarrados de Dios, confiados en Dios. Y el libro de Apocalipsis nos da muchas más plagas que llegarán a la tierra. Porque ¿sabe por qué? Porque la Biblia es exacta. La Biblia no se equivoca. La Biblia es correcta. No solamente registra pestes, sino registra epidemias y registra pandemias y registra terremotos y registra que los hijos se levantarán contra los padres y todo lo que estamos viendo. Eso lo dice acá. Claro, la Biblia nos enseña y nos muestra el futuro. Y el futuro está ligado a todo lo que yo les estoy hablando en esta tarde. La Biblia se refiere a enfermedades de la siguiente manera. Escuche esto. La Biblia habla de dos tipos de enfermedades, de pestes y de plagas. Y quiero que usted entienda las dos definiciones porque son diferentes. La peste es una enfermedad contagiosa y que puede causar mortandad. Y las plagas es una calamidad que podría afectar a un pueblo o enfermedad que sobreviene sobre alguien. Ambas son las definiciones bíblicas sobre las enfermedades que vamos a estar viendo. Pestes y plagas. Quiero concluir en esta tarde con esto. El Salmo 91:10 nos da una esperanza. Y como les decía al principio, había podido haber predicado de este pasaje bíblico, el Salmo 91:10, que dice: ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Una promesa de parte de Dios. Pero yo quiero explicarte para concluir cómo no te va a pasar esto. Porque yo no puedo engañarlos y decirles: iglesia, ningún mal conquistará tu vida, ninguna plaga llegará a tu casa. No. Porque después entra y le toca y dice: ¿y el pastor qué fue lo que dijo allá? Pero yo sí te puedo decir en esta tarde que este Salmo 91:10 tiene una condición: de que ningún mal tocará nuestra vida,
ni ninguna plaga ni pestilencia en este tiempo podrá tocarnos si nos volvemos a Dios, si obedecemos a Dios, si nos humillamos ante Dios, si reconocemos que Él es la fuente de vida, que Él es el creador. Ahí tiene validez el Salmo 91. De resto, usted puede recitarlo y eso no le va a pasar nada. Usted puede estar ahí, es más, apréndaselo de memoria y no le va a pasar nada. Se convierte como en un rezo ahí constante. Apréndaselo, pero obedezca a Dios de ahora en adelante. Vuélvase a Dios, humíllese ante Dios de ahora en adelante cada día y dile: Señor, perdóname porque te he fallado hoy. Como estamos aprendiendo cada día, antes de acostarse, dígale: Dios, perdóname porque hoy sé que te fallé, pero quiero seguir adelante, quiero seguir obedeciéndote. El Salmo 91 nos da esa promesa, pero tiene la condición. Y como decía hace un rato, tú y yo tenemos dos opciones a partir del día de hoy. O nos volvemos a Dios de todo corazón, o nos volvemos más fríos que nunca. La humanidad literalmente está ciega. El mundo está en otro cuento. Por eso inicié diciéndote: ojo con lo que está pasando. No soy una persona amargado, pero no lo podemos volver todo chiste. No lo vuelva chiste todo. Ríase de lo que están colocando la gente en redes sociales. Ríase. Pero no se deje contagiar como si no estuviera pasando nada, porque ese tipo de cosas que están rodando por las redes sociales, ¿sabe qué están haciendo? Que no creamos en nada de lo que la Biblia dice. Que nos hagan entender y creer que eso es un chiste. Eso va a pasar. No se lo tome todo a chiste. Entienda que Dios está haciendo un llamado a la humanidad entera. Dios nos está llamando. Dios nos está diciendo: mire cómo la gente está de ciega, mire cómo la gente está aterrorizada, mire cómo la gente está desenfrenada, cómo suben videos la gente peleándose, dándose golpes por 4 rollos de papel higiénico, cómo la gente corre, porque está ciega la humanidad. Y tú y yo tenemos que marcar la diferencia en este tiempo. Pero tienes que entender que Dios está haciendo un llamado, y la iglesia tiene que entender ese llamado de parte de Dios. Dios te está diciendo en esta tarde: despierta. Despierta, iglesia. Despierta. Es tiempo. Despierta. Y entonces el Salmo 91 dice: ningún mal te conquistará, ninguna plaga, ni ninguna peste, ni ningún virus se acercará a tu hogar, porque es tiempo de estar quietos y de adorar a Dios. Tengamos paz y confianza en Él, pero entendamos que Dios nos está llamando a volvernos a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y antes de cantar esta última adoración, antes de cantar esta última canción, y antes de que usted se ponga de pie y cante a nuestro Dios, yo quiero que juntos le digamos: Dios, perdónanos. Dígale ahí donde usted está: Padre, perdóname. Yo sé que tú me estás llamando. Yo sé que tú me estás despertando en esta hora. Yo sé que tú estás trayendo un mensaje y quiero hoy entenderlo, Dios, de una vez. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero despertar, Señor, de esta ceguera espiritual en la que estoy. Quiero despertar, Señor,
de esta frialdad en la que estoy. Y quiero volverme a ti, cantar para ti, vivir para ti, Dios, soñar para ti, ser la diferencia entre tanta gente, Dios, que hoy no ha entendido que tú simplemente nos estás llamando a volvernos. Y ahora yo quiero que usted se ponga en pie.